Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente. Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. El Señor le bendiga. Otra vez estamos transmitiendo vía online, ¿sí? Porque todos sabemos las disposiciones de nuestro gobierno y que debemos ser respetuosos con eso para cuidarnos entre todos, ¿sí? Y cuidar a todos también. Y este tiempo es un tiempo especial, porque siempre que abrimos la palabra de Dios, siempre que meditamos en ella, el Señor siempre tiene algo para enseñarnos y para decirnos. Esta es una historia muy linda de la palabra de Dios que me gusta mucho porque habla de nuestra actualidad, habla de nuestro estado espiritual, habla de nuestro estado emocional, de nuestro estado físico, ¿sí? De cómo estamos como institución, como iglesia, como religión, como Estado, como gobierno, como seres humanos, ¿sí? Y yo siempre digo que la palabra de Dios siempre busca enseñarnos y también desafiarnos, ¿sí? A poder ponerla por práctica en nuestra vida. Por eso, en esta tarde voy a compartir en dos partes este mensaje que he titulado Levántate, toma tu vida y predica. ¿Sí? Lo voy a hacer en dos partes para que no sea tan extenso, ¿sí? Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Hay una historia muy conocida, es muy predicada esta historia, ¿sí? En diferentes circunstancias, por diferentes siervos del Señor. Y esta también es una de mis historias preferidas. Hay muchas historias preferidas para mí, pero esta es una historia interesante, lo que Jesús nos muestra a través de esta historia. Dice, Jesús sana a un hombre cojo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor allí, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, o también conocido como Betsaida, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Que este lugar también se puede decir que se llama como lugar de consolación, lugar de misericordia, ¿sí? Es interesante porque ya vamos a ver la historia, quiénes eran las personas que se juntaban en este estanque, ¿sí? Y déjame decirte que mientras estemos en este mundo, ¿sí? Siempre va a haber una realidad para nuestra vida, ¿sí? Y es que el hombre siempre va a tener necesidades, siempre. Necesidades físicas, necesidades emocionales y también necesidades espirituales, ¿sí? Por eso Jesús nos relata esta historia, Juan nos relata esta historia, ¿no? De que Jesús es el principal protagonista en esta historia, ¿sí? El otro protagonista es el paralítico, el cojo, ¿sí? De esta historia. Y toda la gente, ¿no? Que estaba a su alrededor observando este milagro que Jesús hace, ¿sí? Esta historia nos relata de que los enfermos, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos, ¿sí? Acá no habla de 2 o 3, acá habla que había una multitud de personas
con diferentes dolencias físicas, ¿sí? Pero Jesús también lo ve con una dolencia espiritual. Y nos relata la historia de los enfermos que asistían, sí, a este estanque, que decía que tenía poder curativo, ¿sí? Poder sanadores. Y a veces nosotros cuando pensamos en esto, ¿no? Pensamos en estos lugares, no voy a decir milagrosos, no voy a decir milagreros, ¿sí? Para darle otra categoría, ¿no? De que muchas veces nosotros pensamos que el lugar donde nosotros vamos o nos invitan a ir, ¿sí? O dicen acá en este lugar suceden cosas especiales, ¿no? Es como que si el lugar fuera lo que realmente sana o hace un milagro en nuestra vida, ¿sí? Y ahí vemos en esta historia que dice que se juntaba una multitud de enfermos, ¿sí? De paralíticos, de cojos, de ciegos, de sordos, ¿sí? En este lugar. Y cuando yo pienso en esto, mis amigos, pienso que cada día uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, se levanta con desafíos, ¿no? Y enfrentar esos desafíos por ahí implican no estar tomados de la mano de Dios. Desde el momento que nosotros nos levantamos, mis amigos, cuando salimos a la calle, en este momento debemos hacerlo poco, pero cuando salimos a la calle en una expresión de salir cada día a nuestro trabajo, a nuestra tarea, a nuestro empleo diario, ¿sí? Desde el momento que nos levantamos, ¿sí? Nos enfrentamos, mis amigos, a este tiempo, como yo decía en otra predicación, a diferentes incertidumbres. Acá nadie sabe lo que pasa o lo que va a pasar. Y una de las características que yo hablaba en otra predicación es esto, ¿no? La incertidumbre. También nos enfrentamos muchas veces al desaliento. Usted va a ver en el rostro de las personas, ¿sí? En las actitudes, una persona totalmente desalentada, desanimada, ¿sí? Por todas estas cuestiones que estamos pasando, ¿sí? La inseguridad, la desesperanza, las enfermedades, ¿sí? Y alguna vez te tuviste, es un buen ejercicio, ¿sí? Que por ahí te digo que lo debes hacer, ¿no? ¿Alguna vez te paraste o te detuviste a observar a las personas? A observar su rostro. Y déjame decirte que muchas veces, o la mayoría de los casos, podemos encontrar personas enojadas, personas desesperadas, personas con miedo, personas con enojo, personas con temor, ¿sí? Y espiritualmente están como estas personas que estaban allí en este estanque, postrados, enfermos y hasta paralíticos espiritualmente, ¿no? Como nos dice el relato. Y muchas veces, mis amigos, buscamos, y este es el principio espiritual que quiero enseñar en esta tarde, muchas veces buscamos en lugares equivocados y en personas equivocadas la respuesta para nuestra vida, ¿sí? Por eso yo los llamo lugares milagreros, ¿sí? Y dice la palabra, y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betzeta. Y esta primera parte, digamos, de esta historia, de este incidente, ¿no? En este pasaje, dice que tuvieron lugar en ese lugar, ¿sí? Que dice que, según la arquitectura, ¿no? y la historia, dice que tiene 5 pórticos, ¿sí? De los cuales fueron restaurados por Nehemías hacía muchos años, ¿sí? Y que dice que cobijaban a muchos enfermos, dice, había ciegos, había cojos, había paralíticos, ¿sí? Y Jesús había venido a Jerusalén precisamente a estar estar en la iglesia, en el templo, ¿sí? Para celebrar las festividades, ¿no? Que estaban celebrando los judíos. Y tal vez Jesús, para salir de todo ese ambiente asfixiante que había en el templo, porque no nos olvidemos que los
religiosos, ¿sí? Los sacerdotes habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, la casa del Padre, la habían convertido en un mercado, ¿sí? Algo que desagradaba profundamente al Señor, ¿sí? Y ellos lo único que se les preocupaba eran todos los beneficios económicos que esta fiesta iba a traer, ¿sí? Entonces se habían pervertido, estaban jugando con las cosas sagradas del Señor, mientras alrededor había hombres y mujeres que sufrían y padecían por alguna necesidad, ¿sí? Extendiendo muchas veces su mano, pidiendo limosna, pidiendo ayuda, ¿sí? Y muchas veces trataban de paralizar y de no escuchar los gemidos y los lamentos de estas personas, ¿sí? Estos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio muy próspero y estas personas que estaban afuera no tenían cabida dentro de ese sistema religioso. Y era muy triste, mis hermanos, porque estaba cerca del templo, ¿sí? Y ellos no escuchaban, ni tampoco le importaban los gemidos de angustia de tantas gentes, ¿sí? Y quizás muchas veces para aliviar esa conciencia, ¿sí? Muchas veces llevaban algún tipo de limosna a estas personas, ¿no? Pero aunque los líderes religiosos de ese tiempo, ¿sí? Ignoraban las necesidades espirituales, ahí estaba Jesús. Jesús que siempre escucha a los necesitados, aquellos que están necesitados físicamente, emocionalmente y espiritualmente, ¿sí? Y dice la palabra que se apartó del templo para interesarse por esta multitud de enfermos. Mis hermanos, de esta manera nosotros vemos la preocupación del corazón de Jesús, ¿sí? Que Él está donde está la necesidad. Él está donde está el sufrimiento, Él está donde está el dolor, Él está donde está el problema, Él está donde está la prueba, ¿sí? Y no había otra manera, mis amigos, de llegar a estas personas, ¿no? No había otra manera de llevarle la salvación a esa multitud que había sido abandonado, ¿sí? Por los líderes religiosos. Y allí estaba Jesús, mis amigos, con los necesitados. Pero si nos centramos en la figura de esta persona, ¿sí? De que estaba renga, paralítica, ¿sí? Muchas veces, como decía nosotros, prestamos más atención al lugar. Muchas veces nosotros tenemos un mal enfoque de la esperanza, ¿sí? Un mal enfoque de dónde va a venir el milagro o la sanidad para nuestra vida. Y dice la palabra que yacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento de las aguas. Algunos manuscritos amplían el versículo 3 y dice, esperando un determinado movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua, después dice que se agitara, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera, ¿sí? Ahora, Juan nos detalla aquí, dice la creencia que había, ¿no? Era una creencia popular, sí, que había surgido con respecto al estanque de Bethesda y que nos sirve aquí para explicar por qué había tantas personas con dolencias físicas en este lugar, ¿sí? ¿Por qué era más concurrida quizás que la concurrencia al templo? ¿Sí? Había muchas personas que se concentraban y se congregaban en este lugar precisamente esperando eso que decía del movimiento de las aguas, ¿no? Porque dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas,
y el primero que descendía al estanque ese era sanado, ¿no?, de cualquier enfermedad que tuviese. Y este hombre, mis amigos, creía en esta esperanza, ¿sí? Por eso creía también que estaba asociado a la rapidez, ¿sí? A la prisa, digamos, ¿no? O sea, para recibir la sanidad al momento que se moviera el agua. Sí, esto charlábamos con un amigo anoche, ¿no? De que muchas veces nosotros le pedimos al Señor que haga el milagro ya, ahora. Nosotros, ¿quiénes somos para darle una orden al Señor? Pero esa es nuestra condición espiritual, mi amigo. Que también estamos como este paralítico alrededor de un lugar que no tenía nada de especial. Pero había una creencia, mis amigos. Había un mito, ¿sí? Y este hombre creía en esa esperanza. Si su corazón estaba puesto en ese lugar. Pero Jesús llega, mis amigos, un día, ¿sí?, en que nadie estaba esperando un milagro y opera en ese lugar sin el movimiento de las aguas, ¿sí? Me recuerda a la historia de Elías, ¿sí?, que esperaba escuchar a Dios en el terremoto, ¿sí?, en un montón de ruido. Sin embargo, dice la palabra que Dios se presenta como una brisa suave y sopla sobre el profeta, ¿sí? Y eso es algo que debemos aprender, mis amigos. Pues que aun cuando está todo en silencio, aun cuando no hay movimiento, ¿sí?, Dios está obrando un milagro en tu vida. También este hombre creía en la presencia, ¿sí?, del ángel. Y es impresionante, mi amigo, si pero esto es lo caótico de nuestra fe, ¿no? Y es tan fuerte en nosotros, ¿no? Este hombre estaba, delante del creador de los ángeles. Este hombre estaba delante de Jesús, del Dios encarnado, ¿sí? Pero su fe, digamos, estaba sujeta al lugar. Su fe estaba sujeta en una creencia. Su fe estaba sujeta a esta historia del ángel que bajaba y movía las aguas, ¿sí? Pero todos los que estaban allí, ¿sí?, para todos los que estaban allí en ese lugar, ¿no?, era la presencia de los ángeles que garantizaba este milagro. Ahora, esto nos lleva, ¿no?, a la historia, también me recuerda a la historia de Moisés, cuando Dios promete la presencia de un ángel, ¿no?, que lo iba a acompañar en el viaje a través del desierto, y Moisés cree que la presencia del ángel sería interesante, ¿sí?, pero no lo suficiente. Entonces le dice al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a salir de aquí. La presencia de un ángel puede ser buena, pero la de Dios es insustituible, ¿sí? Esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Y si lo pensamos bien, mis amigos, esto es más caótico todavía, porque dice que el ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel, ¿sí?, porque aunque venía a sanarlos, ¿sí?, le hacía esperar indefinidamente, ¿no?, hasta que el agua se detuviera, ¿sí?, y para llegado el momento obligarlos, ¿sí?, a luchar contra uno, contra otro, con tal de a ver quién llega primero, ¿sí? O sea, era de repente aquella multitud de ciegos, de cojos y de paralíticos, estaban luchándose entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos contra otros con el esfuerzo desesperado de llegar primero al agua. Ahora, por supuesto que no encontramos nada parecido en la forma en que el Señor sanó a este enfermo, ¿sí? Y de hecho, el Señor sanó al paralítico sin ir al estanque, ¿sí? A la vista esto surge de modo natural.
la pregunta es que si habían ocurrido realmente milagros en aquel estanque que hubieran servido para dar continuidad a esta creencia, ¿sí? Y nos preguntamos esto porque también en la actualidad sigue habiendo personas, mis amigos, que van a muchos lugares, acuden a muchos lugares constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguien o por algo. Sanados por el lugar, sanados por el ambiente. Mis amigos, hoy conozco personas, ¿sí?, que gastan fortunas comprando billetes de lotería con la esperanza de que en algún momento van a ganar un gran premio. Mis amigos, hay personas que deseando la muerte para no seguir sufriendo, pero están los que quieren vivir también 100 años. Hay personas que viajan por días para ver a un famoso doctor, ¿sí?, con la esperanza de ser curados. Los científicos siguen investigando distintas fórmulas con la esperanza de tener la medicina adecuada para cada enfermedad del ser humano. Muchos de nosotros tenemos la esperanza de tener un mejor empleo, un mejor futuro, una mejor casa, un mejor auto. Pero mis hermanos, la fe y el milagro de Dios para tu vida no pasa por esas cosas o por esas situaciones. No pasa por ahí. Mi fe, mis hermanos, no está puesta en una creencia. Mi fe no está puesta en una superstición. Mi fe no está puesta en un agorero. Mi fe no está puesta en la religión. Mi fe no está puesta en el 15-6. Mi fe no está puesta en el estanque, en el lugar. Mi fe no está puesta en el movimiento de las aguas, las corrientes religiosas o las corrientes proféticas. Mi fe no está puesta si corro más rápido, más lento, o sea, en mis condiciones físicas. Mi fe no está puesta en los ángeles. Mi fe está puesta en el dador de la vida. Mi fe está puesta en Jesucristo. Es el único que puede transformar totalmente desde lo físico hasta lo emocional y lo espiritual. Mi fe está puesta en Jesús. Sigue diciendo la palabra allí, ¿sí? Dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Déjame decirte una verdad espiritual en esta tarde. Dios llega siempre en el momento oportuno. Ni antes ni después, sino en el momento exacto. Mis amigos, es increíble, ¿sí?, lo que lleva a esta persona a esperar 38 años. Digamos, no vivía en ese lugar, pero seguramente en algunas oportunidades venía, ¿no? Y veía siempre que otros llegaban primero y él no podía ni siquiera llegar al instante, ¿sí?, ni tampoco había gente que lo ayudara. Ya vamos a llegar después aparte en la segunda parte del mensaje, voy a estar hablando de esto, ¿no? Pero lo que quiero recalcarte en esta tarde es que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre va a llegar en el momento en que más lo necesitas. En el momento oportuno de Dios. Esto porque nosotros manejamos un tiempo en este mundo, un tiempo terrenal, pero Dios maneja un tiempo eterno. Él conoce y sabe cuándo va a ser la obra sobre nuestra vida. Ahora, este hombre hacía 38 años, ¿sí?, humanos, terrestres, que llevaba esperando, ¿sí?, poder recibir ese milagro de poder caminar, ¿sí? Y no tiene otra palabra que excepto que tenía esperanza.
Y quizás quizás iba a ser el último día que iba a estar en ese lugar. ¿Me entiende? Porque Jesús puede leer tu corazón, también puede ver tu corazón. Y quizás vio en este hombre que ya estaba cansado, ¿no? Que iba a ser el último día que iba a venir ya a ese lugar. Pero mientras tanto seguía manteniendo las esperanzas de que pudiera entrar primero. Y aquí vemos en el texto, mis amigos, a este hombre paralítico de Bethsaida, que a pesar de tener fe, a pesar de tener esperanza, no llegó nunca el milagro para su vida. No podía llegar el milagro. En cualquier caso en el que el Señor se encontró en aquel estanque de Bethsaida, mis amigos, cuando Jesús mira este escenario, digamos, de los enfermos, y de los enfermos peleando entre ellos para tratar de llegar al lugar, mis amigos, un poco exhibe nuestra miseria humana, ¿sí? En tanto en lo corporal como en lo espiritual. Y hasta cierto punto podemos comprender los sentimientos que pudieron haber agitado el corazón de Jesús al ver la vista a estos enfermos, ¿no? Que estaban ahí cerca del templo, cerca de la sinagoga, ¿sí? Y cuánto pudo entender cuánto daño, ¿sí?, ha hecho el pecado a la imagen de Dios en el hombre. Qué lejos estamos de poder entender a Dios. Que el milagro no pasa por el lugar. El milagro no pasa por las aguas milagrosas, como le decían, milagreras. No pasa por ahí. Pasa de una actitud de corazón y de tener fe en el dador de la vida, ¿no? Cuánto daño había hecho el pecado, ¿no?, a esta imagen. Si dice la palabra que cuando vino la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado, entró la enfermedad y entró la muerte, ¿sí? Pero dentro de todos los enfermos que había en este lugar, Jesús se conectó con uno ahí. De todos los enfermos había uno que le llamó la atención al Señor. No sé si era por la cantidad de años que había estado esperando, o quizás, como le decía al principio, porque Jesús pudo entender su corazón y pudo ver la necesidad especial que había en su vida, ¿no? Y después de tanto esperar, y quizás viéndose más viejo ya, así, ¿no?, incapacitado, de pronto se encontró con el autor de la vida. Y déjame decirte que muchas veces nosotros nos planteamos esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a soportar este problema? ¿Hasta cuándo voy a soportar este problema familiar, problema matrimonial, problema con mis hijos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser el tiempo que esto se va a terminar? ¿Y cuántas veces nosotros nos desesperamos, mis amigos, y le preguntamos a Dios hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En cierta manera, este paralítico que estaba allí es un ejemplo de nuestro estado emocional, de nuestro estado espiritual, que estamos ante la presencia de Dios. Y muchas veces, como le decía, queremos que Dios haga el milagro ya, que sea ahora, si es posible para ayer. Y mis amigos, Dios no actúa de esta manera. Dios nos hace las cosas a nuestra voluntad o a nuestra manera de ver las situaciones. Dios opera como Él quiere, porque Él es soberano sobre todas las cosas, ¿no? Y tal vez, mis amigos, este es un caso parecido al nuestro, ¿sí? Ya que hace mucho que sufrimos, mucho que buscamos sin encontrar, muchas veces mucho tiempo buscando soluciones y no llegan, y nos sentimos solos y no tenemos fuerza para seguir adelante. Y muchas veces, como decía al principio, buscamos en lugares equivocados y en personas equivocadas, ¿sí?, una esperanza para nuestra vida. ¿Ustedes creen que el paralítico, esta persona, no estaba consciente
de que era prácticamente imposible que pudiera entrar al agua siendo paralítico? Piensa un poco, mi amigo. Había egoísmo, había violencia, había maltrato, había indiferencia. Indiferencia por la parte religiosa, que no tenían cabida en el templo, no tenían lugar en el templo. Una persona con una necesidad física, pero también con una necesidad espiritual tremenda. Y mis amigos, esto muestra nuestra condición. Además de que Jesús se lo dijo, ¿no? Es imposible que pueda llegar siendo paralítico. Y al estar solo, mis amigos, no había quien le ayudara tampoco. Como decía recién, por el egoísmo, por el querer llegar primero. Hay cosas, mis amigos, que están muy marcadas en nuestra historia, que se muestran en nuestra vida espiritual, ¿sí? Jesús lo vio, pero cuando lo vio un hombre con angustia de tanto esperar. Y no tan solo vio una enfermedad física, mi amigo, él también vio una enfermedad espiritual en su vida. Porque paralíticos podemos entrar al reino de Dios, pero pecadores no, porque en el cielo no hay pecadores, hay pecadores arrepentidos, pero no pecadores. Y muchas veces, mis amigos, esto es lo que nos incapacita. Esto es lo que nos detiene. Para este hombre era una incapacidad física. No podía caminar, no podía moverse hasta el estanque, ¿sí? Pero muchas veces tenemos una incapacidad espiritual, mis amigos. ¿Cuántos de nosotros nos negamos a reconocer que hay pecados en nuestra vida que nos incapacitan? Pecados que nos detienen, que nos atrofian. Pecados que no nos permiten llegar a Dios. Mis amigos, pecados que roban nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra relación con Dios, y que hay un descuido de nuestra parte y que incluso puede afectar a las personas que nos rodean. Por eso es importante que en esta tarde cada uno de nosotros podamos detectar cuál es nuestra parálisis. Quizás no tenemos impedimento físico, pero tenemos un impedimento espiritual, que es el pecado. Y hasta que no nos arrepintamos del pecado, ¿sí?, nuestra vida no va a poder avanzar espiritualmente. Porque vamos a estar como este paralítico que hacía 38 años que estaba en ese lugar sin poder moverse, ¿sí? Ahora, Jesús, mis amigos, le hace una pregunta sencilla. Me acuerdo cuando le hizo la pregunta a Bartimeo también: ¿qué querés que yo haga? Y Señor, que reciba la vista, ¿sí? Jesús es muy sencillo, muy puntual con esto. No te va a andar con muchos rodeos. Jesús le hizo una pregunta muy sencilla a este hombre: ¿querés ser sano? Mi amigo, cuando Jesús inicia esta conversación con este hombre, ¿sí?, lo primero que parece algo ridículo, ¿no? Algo ilógico. Una persona que hacía 38 años que estaba en ese lugar, paralítico, sin poder moverse, que le pregunte si quería ser sano. Pero yo siempre pienso, mi amigo, que no hay nada absurdo para el Señor. El Señor no hace nada por lo obvio.
nunca es absurdo si viene de parte del Señor. No, de hecho, el Señor estaba abordando el problema desde su raíz. Porque aunque nos puede parecer extraño, mi amigo, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en ese estado. ¿Sabía? Hay personas que están enfermas y quieren continuar así. No les preocupa, digamos, ser sanas. Y dice, eh, por supuesto, ¿no? Ya que por simpatía, ¿no? O por lástima, o para recibir la ayuda de otros. Y esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual de este hombre, ¿no? ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Hay muchos, mis amigos, viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente por el Señor, ¿sí? A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y seguir viviendo de la misma manera por la causa de los problemas. Y por lo tanto, la pregunta que Jesús inició en esta conversación, ¿no? Va a manifestar, ¿sí? Si él realmente quería ser sanado o no. ¿Quieres curarte? ¿Quieres recibir realmente la sanidad? ¿Querés que yo te sane realmente? Esa es la pregunta que también nos hace a nosotros, mis amigos. Nadie había podido curar a este hombre de hacía 38 años y ahora Jesús, aunque le dice yo soy el Todopoderoso, algo que nunca podría hacer, ¿sí? La decisión la tenés que tomar vos. Qué interesante, ¿no? Yo soy Jesús, soy el Todopoderoso y puedo hacer un milagro en tu vida, pero la decisión tenés que tomarla vos. ¿Querés ser sano? ¿Querés alejarte del pecado que está corrompiendo tu vida? ¿Del pecado que está arruinando tu vida? ¿Realmente querés dejarlo? Mis amigos, esta era la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Mis amigos, esta historia ocurrió más de 2000 años y se repite, sí, se repite en nuestra vida. Este es el momento cuando Jesús se acerca y te dice, ¿querés ser curado? ¿Querés ser perdonado? ¿Querés ser sanado? ¿Querés ser salvado? Y mis amigos, nadie puede responder por ti. Nadie puede responder por mí. La puerta de tu corazón no tiene manija del lado de afuera. Tiene manija del lado de adentro. Y lo único que puede abrir tu corazón sos vos. Para que el Señor entre a tu vida y sea el Señor y el Salvador de tu alma. Mi amigo, esto es importante para nuestra vida. Es importante, mi amigo, porque debemos entender dónde depositamos, ¿sí? Dónde depositamos nuestra esperanza. Debemos entender dónde depositamos nuestro corazón. Mi amigo, este hombre hacía 38 años que estaba pasando por una dolencia. Y me imagino, mi amigo, que quizás había intentado de todo. Había intentado con médicos, había intentado con doctores, con medicamentos. Hasta había intentado ir al estanque de Betseda. Seguramente, muchas veces. Y de pronto, un día se encuentra con Jesús y le dice, ¿querés que te cure? ¿Querés que te sane?
¿querés que te salve? Mis amigos, y con esta pregunta terminamos esta primera parte del mensaje. Que Dios te bendiga. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Sentir tu espíritu en mí, el mismo que levantó a Cristo Jesús. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Por suceder, voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Vivo está el Dios de milagros. Corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón.
casa, el Dios de milagros.